Paz y bien, soy la estudiante Vianney Fernanda Gallardo del espacio académico Cátedra Fe y Razón. Voy a compartir la opinión de las personas a las cuales le realicé las tres preguntas: a la hermana María Cristina Cano, al padre Nelson Timateo Campo y al padre John Eider Rivera Marín. Paz y bien, soy la hermana María Cristina, franciscana de María Inmaculada. Dentro de mi comunidad pues llevo 9 años eh, y pues como tratando de responder un poco las preguntas que se me hacen, pues con la poca experiencia que tengo, pero pues con el amor que tengo a mi vocación y a la misma experiencia de fe, pues lo haré. Dicen que si es posible relacionar la fe con el discurso científico. Claro que es posible porque casi que la ciencia todo el tiempo está como en relación de eso, de demostrar o de indagar más bien en cuanto a esa experiencia de lo creado, tanta sabiduría de Dios que la ciencia pues quiere casi que apagarla y que tratando de encontrar las respuestas por sí mismos, ¿no? Y ver al ser humano como el ser omnipotente y que a la larga pues no es así, no es así. La ciencia, aunque sea lo que tiene pues gran fuerza en la actualidad, jamás va a descubrir la verdad absoluta de las cosas, el gran misterio que ocupamos nosotros mismos como seres humanos con tanta perfección, la creación, el entorno. mm, es imposible encontrarle las respuestas que la ciencia busca y, y siempre va a estar correlacionado, siempre la ciencia va a buscar algo supremo, ¿no? Mm, el avance de la ciencia desvirtúa los discursos religiosos, no. De pronto sí se nota muchísimo como el papel que ha dejado de ocupar Dios en la realidad del mundo. Antes era Dios por debajo del hombre, ahora es totalmente lo contrario. Y es porque, bueno, esta ciencia le va mostrando al ser humano de que muchas cosas las podemos lograr por sí mismos, pero pues son cosas vanas, pasajeras y, y que siempre pues lleva como una alteración de las cosas naturales, ¿sí? Entonces pues todo esto, el nuevo orden mundial ha hecho que el ser humano se sienta tan capaz de sí mismo y tan autosuficiente, y, pero que desvirtúe los discursos religiosos. No, al contrario, yo creo que esto nos ayuda a afianzar muchísimo esa experiencia de fe, porque es que por más de que la ciencia investigue, por más de que la ciencia trate de encontrar respuestas, no las va a encontrar. Las verdades absolutas solamente le pertenecen a Dios. Y si es vana la fe, no, no, para nada, al contrario. La fe, la fe nos ayuda muchísimo a amar ese ser supremo, nos ayuda mucho a vernos y a situarnos nosotros como indignos siervos de Él, eh, que debemos constantemente reconocer su grandeza, su divinidad, reconocer la perfección que hay en nosotros. El Salmo 8 nos recuerda muchísimo esto, o sea, la potestad que nos ha dado Dios a nosotros sobre todo lo que a Él le pertenece, pero que lastimosamente en la actualidad pues no lo valoramos, no nos hacemos corresponsables de ese cuidado como Dios nos lo ha pedido, pero pues jamás va a ser vana la fe. Así seamos 12 como los apóstoles, siempre la fe va a ser supremamente importante, porque es una experiencia fuerte de Dios, de creer en lo que no vemos, en ese ser supremo que nosotros como católicos sabemos que está, permanece, jamás nos deja solos y, y que su grandeza se revela cada día, cada segundo.
Un saludo, mi nombre es Nelson. Voy a responder las siguientes preguntas. La primera, ¿es posible relacionar la fe con el discurso científico? Para comenzar, quiero iluminar un poco esta respuesta con el numeral 36 de la Gaudium et Spes, que dice así. Por ello, la investigación metódica en todos los campos del saber, si está realizada de una forma auténticamente científica y conforme a las normas morales, nunca será en realidad contraria a la fe, porque las realidades profanas y las de la fe tienen su origen en un mismo Dios. Con ello, ¿qué se quiere expresar? Que sí se pueden relacionar la fe y el discurso científico. Estas no pueden ser contrarias porque tienen su origen en un mismo Dios. ¿Que se presentan dificultades? Sí. Una de ellas allí está señalado el aspecto por el cual puede tener algunas dificultades en ese modo de relacionarse y son las normas morales, porque en muchas ocasiones el discurso científico no está de acuerdo con las normas morales que presenta la Iglesia, pero que por esta razón no se puede categorizar como una realidad imposible de relacionar el discurso científico con la fe. Es una dificultad, pero no puede ser esa afirmación o ese argumento por el cual se pueda llegar a afirmar de que no exista o sea imposible una relación de la fe con el discurso porque se menciona que tienen un mismo origen. ¿Hay dificultades? Sí, pero que se pueden relacionar, claro, no son contrarias. Segunda pregunta, ¿el avance de la ciencia es virtud de los discursos religiosos? Quiero citar el numeral 48 de la Fides Ratio de Juan Pablo II. Es ilusorio pensar que la fe ante una razón débil tenga mayor incisividad, al contrario, cae en el peligro de ser reducida a mito o superstición. Cierro la cita. Con ello se quiere afirmar que si la fe llega a prescindir del avance de la ciencia, pues cae en ese peligro de convertirse en superstición, en un mito. ¿Sí? Un ejemplo para comprender mejor esta situación. La iglesia creía que el mundo había sido creado aproximadamente hace unos 4.000 años, pero la ciencia vino a confirmar que la iglesia estaba errada. Por lo tanto, con este ejemplo, ¿qué se quiere decir? Más que hablar de desvirtuar, se habla de una complementariedad, ¿sí? ¿Para qué? Para que el discurso religioso no caiga en mito o superstición, sino que a partir de una base de verdad, pues aporte significativamente a la vida del ser humano. Tercera pregunta, ¿es vana la fe? No. En medio de un mundo permeado por la ciencia, en sus avances, en su discurso, no es vana la fe, porque hemos hablado de la capacidad de relación entre estas dos, aun cuando existan dificultades. Hemos hablado y comprendido de que hay una complementariedad para que la fe, el discurso religioso, no caiga en mito o superstición. Esto conllevaría a pensar y reflexionar en lo siguiente, en que la fe en medio del mundo permeado por la ciencia, pues la fe sería mejor más hablar en el sentido como algo eficaz, fructífero, fecundo, sustancial e importante en la vida del ser humano, que no solo lo abre a una trascendencia, lo hace pensar en un ser trascendente, sino también que en medio del mundo pues da su aporte a la realidad y a las dimensiones del ser humano, en su dimensión moral, en su capacidad crítica, en su realidad de conciencia para poder también tener un buen desempeño en medio de la realidad y el mundo permeado por esta, por la ciencia. Entonces también tiene su espacio, tiene su participación y por lo tanto tiene un hondo significado en la vida del ser humano y no en esa definición como van, sino lo contrario. Tiene su espacio, es importante no solo en lo trascendente, sino también en lo real en medio de la ciencia. Muy buenos días para todas las personas que me escuchan a través de este audio. Mi nombre es John Eider Rivera Marín y voy a dar entonces respuesta a una serie de preguntas que ha dirigido. Primera pregunta, ¿es posible relacionar la fe con el discurso científico?
Ciertamente la inteligencia humana siempre nos va a pasar de lo desconocido de lo conocido a lo desconocido. Por eso la fe y la razón no pueden ser caminos contrarios a mi parecer. San Agustín decía que creo para entender y entiendo para creer, porque ambas cosas se complementan. Tanto la ciencia como la fe tienen un origen en común que es Dios mismo, es decir, la verdad suprema. Y en Dios no pueden haber contradicciones, incluso es un principio de teología. De esta manera la ciencia y la fe se corresponden, se complementan. Decía también San Juan Pablo II en su encíclica Fides et Ratio: la fe y la razón son como las dos alas con las cuales el espíritu humano se eleva hacia la contemplación de la verdad. La segunda pregunta: ¿el avance de la ciencia desvirtúa los discursos religiosos? El avance de una ciencia, yo creería que no desvirtúa los discursos religiosos, porque la verdad siempre seguirá siendo verdad, independientemente de los avances y de la manera de ver las cosas. El discurso religioso está fundamentado en la verdad que ha sido revelada, en la revelación del mismo Dios. Por eso un discurso científico no puede desvirtuar esa verdad. Lo que pasa es que cuando la ciencia no es fiel a la verdad, o deja de lado la ley natural de la cual ella misma procede, hiere lo que la religión profesa, es decir, esa verdad. Y por último, ¿es vana la fe? Bueno, yo entiendo por vano lo que está libre de contenido. Como ya lo había dicho anteriormente, la fe no es vana porque antes bien está llena de contenido. En ella se encuentra la razón, se encuentra la ciencia, la revelación y también la misma experiencia de Dios en la vida del creyente. Y si aún fuera vana para aquel que no cree, sería bueno recordar las palabras de Blas Pascal. Él decía: si prefiero equivocarme creyendo en un Dios que no existe que equivocarme no creyendo en un Dios que existe. Si después no hay nada, nunca lo sabré, pero si hay algo que, entonces son más las cuestiones abiertas que deja el ateísmo que las cuestiones que deja abiertas la fe. Por eso es más razonable creer en Dios que ser ateo.